canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Dícese de aquellas que se utilizan para la comunicación entre áreas vastas y despobladas y que se hacen mediante hogueras. No hacemos esto porque sí, ni siquiera porque creamos que lo hacemos bien, sino porque creemos que este programa tiene sentido y razón. Pues así queremos que sea nuestro micrófono, que tenga sentido, cuando palpitan las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. Porque canto que ha sido valiente siempre será canción nueva. Desde la frontera, señales de humo. Siempre será canción nueva. Hola Félix. Hola Bego. Y hola a todos los oyentes que andáis por ahí detrás, trabajando, leyendo, descansando, conduciendo. Quizás sea la primera vez que escuchas este programa, en cuyo caso te pedimos que te quedes por aquí unos minutos a ver si conseguimos engancharte. Creemos de verdad que tenemos preparado para hoy un programa interesante. Y si eres oyente habitual, si has buscado el podcast o si nos estás escuchando en directo, entonces no te decimos nada. Porque en ese caso ya formas parte de esta pequeña familia radiofónica y sabes de qué va esto y a qué dedicamos esta hora de radio. Hoy vamos a hablar del mal, de la viralidad del mal, de toda esa toxicidad que supura en las redes sociales, los mensajes de odio de Twitter y compañía, de las frases de odio que se leen en los comentarios de cualquier publicación de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, TikTok, hasta en la reciente Blue Sky. Te veo muy puesta en redes sociales, ¿no, Bego? Yo pensaba que tú vivías un poco al margen, ¿no? Pero va a resultar que tienes perfiles por todas partes, ¿no? No, más bien no, WhatsApp y poco más. Pero bueno, ese odio que supone las redes sociales llega a cualquier, a cualquier calle, a las aulas, a las plazas. Internet es un espejo de la vida real, por desgracia. Bueno, pues de todo eso es de lo que vamos a hablar en el programa de hoy. Te invitamos de verdad a que te quedes
creemos que la temática es interesante y sobre todo es importante que comprendamos qué es lo que está pasando para encontrar fórmulas de relacionarnos y de movernos en sociedad que no pasen necesariamente por el odio, el desprecio, la violencia, etcétera, etcétera. Salen de las sombras para avanzar, míralo por donde bajan y a llegar. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad. Pues venga, que nos ponemos en marcha. Empezamos ya, escuchas el programa 583 de la 20ª temporada de Señales de Humo, que te enviamos cada semana. Como siempre, emitiendo desde nuestro cuartel general en Hispanidad Radio, nuestra emisora comunitaria en Huelva, y en redifusión desde Unirradio, la radio de la Universidad de Huelva, las emisoras de Onda Local de Andalucía y El Salto Radio. Y si quieres escucharnos en otro momento, pues acuérdate que solo tienes que ir al podcast de Hispanidad Radio o El Salto Radio. Con todos vosotros, Señales de Humo. A mí no me chinga el vato ni me pone Bartolo. A mí no me asusta gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó, super chango. Y como siempre, antes de empezar el programa vamos a dedicarle unos minutos al vistazo al mundo que ya nos tiene preparado Gonzalo y en el que tratamos de hacer un repaso a la actualidad con una mirada un poco sesgada, desde la otra orilla, desde la gente que peor lo pasa, desde el sur global. Eso es al menos lo que intentamos todas las semanas y mucho me temo, Gonzalo, que hoy nos vas a tener que asomar a Corea y a Francia como mínimo, vamos. Pues sí, como mínimo la actualidad se empeña en enseñarnos geopolítica en un curso acelerado. La inestabilidad global en fascículos, te diría. En el caso de Corea del Sur, esa ley marcial, bueno, la novedad no es la inestabilidad en la zona asiática, que de esos hay 1000 ejemplos. La novedad precisamente es que sea Corea del Sur, uno de esos países en los que confiamos para mantener nuestros patrones de democracia y capitalismo occidental, ¿no? Son como cabezas de puente que tenemos por allí, gente de la que nos podemos, entre comillas, fiar, ¿no? Lo que ha ocurrido parece una especie de mini golpe de Estado, aunque habrá que esperar unos días para ir conociendo los detalles, pero insisto, lo preocupante es que hasta en esos países aparentemente sólidos empieza a haber preocupantes señales de desestabilización. Y claro, si hablamos de inestabilidad, pues nos tenemos que ir a Francia. Y en este caso un poco más de lo mismo. Lo extraordinario no es la inestabilidad del primer ministro Barnier, primer ministro de un gobierno que ya nació tocado, ¿no? Ya nació inestable y que tenía muchas papeletas de no acabar la legislatura. Bueno, aunque Sánchez también tenía las mismas papeletas y sí, ya está, ¿no? Pero bueno, lo extraordinario, digo, es la forma en que va a caer con una moción de censura desde la izquierda y desde la extrema derecha, y ambas incomprensiblemente conectadas, ¿no? Ya a estas horas sabemos que la moción de censura se ha ido para adelante, pero bueno, en este caso habrá que esperar a ver en qué se concreta ese extrañísimo pacto entre la extrema izquierda de Le Pen y la extrema derecha de Le Pen, entre las extremas. En fin, ahí andan estos dos a ver cómo se ponen de acuerdo ahora, porque ahora tienen que formar, bueno, o convocar un nuevo ministro, porque por lo visto todavía no se pueden convocar elecciones por la Constitución francesa. Es un poco todo surrealista, ¿no? Todo surrealista. No sé cómo se hablan entre ellos de un lado de la bancada a otra y se ponen de acuerdo. Esto la culpa tiene Donald Trump. Para cosas, seguramente. Habrán mandado un Twitter, ¿no? Ahora es su colega. Ahora es suyo el Twitter. A mí no me chinga el vato ni me pone Bartolo. A mí no me asusta gringo. Bueno, y la última noticia que traía hoy era sobre inmigración o sobre presupuesto, como prefiráis, o sobre presupuesto o sobre inmigración.
Y es que Vox va a retirar su apoyo, no sé si va de farol, ¿no? Pero va a retirar su apoyo a la aprobación de los presupuestos autonómicos en todas aquellas autonomías en las que tiene acuerdos con el PP, en las que condiciona la aprobación de los presupuestos, a no ser que su socio, el PP, acepte romper las negociaciones con el PSOE respecto a la reforma. Es decir, el PP se está sentando con el PSOE para la reforma de la ley de inmigración y sobre todo para ese tema que ellos tienen así un poco como bandera, ¿no? Para la acogida de menores inmigrantes. Bueno, dentro de un poco se va a celebrar el aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, que es justo lo que están negando estos partidos de ultraderecha, por mucho que se digan democráticos. En fin, esto yo creo que no va a acabar bien. Yo creo que van de farol, ¿no? Sí, van de farol, pero... Hombre, para empezar están en una autonomía que estaban en contra de la autonomía, entonces, claro, es un poco ya... Bueno, partiendo de ahí, claro, sí. van de farol desde el principio. Desde el principio, ¿no? Desde que han dicho soy demócrata. Exactamente. Y espero que la buena noticia sea el mismo contenido del programa, porque yo no he encontrado buena noticia. Sí, habrá que buscar más. Contra el otro. Tengo que hablar con María Ángeles más a menudo. Sí, no, sí, es que te asesore. Esto de encontrar una buena noticia. Hace ahora 40 años, en 1984, empezaba a emitirse uno de los programas más reconocidos que se han producido en la televisión de este país. Y uno de los puntos fuertes de este programa era una banda sonora en la que participaron músicos de la talla de Santiago Serón, Pablo Carbonell, Alaska o Kiko Veneno. Y me pego un voltio, aprendete estas palabras, son el nuevo habrá, cadabra, para Dios, y me importa un patio que tiene esta bola que hasta... Casi se nos acaba el año y no hemos celebrado en Señales de Humo esta efeméride, y el programa de hoy puede ser una buena ocasión para hacerlo. Así que vamos a empezar escuchando Soy un electroduende, una de las canciones que formaban parte de la sintonía de La Bola de Cristal, interpretada por Santiago Auserón. Un electroduende, nadie me comprende. Soy un electroduende y nadie me comprende. Y tengo unos circuitos que son muy pequeñitos. Me los cita un japonés con los dedos de los pies. Soy un electroduende y nadie me comprende. Soy un electroduende y nadie me... Hace unos meses, a principios de 2024, entrevistamos a una de las componentes del proyecto UNA, que, bueno, para las que no lo conozcan, es un colectivo millennial de escritura
que investiga nuevas formas digitales de creación de comunidad y propaganda política y se centra en las estrategias de resistencia feminista frente a la reacción conservadora. Y en aquella ocasión nos hablaba de su primer libro, Leia, Rihanna y Trump, de cómo el feminismo ha transformado la cultura pop y de cómo el machismo reacciona con terror. La verdad es que fueron muy generosas con señales de humo en aquella ocasión, porque andaban, ahora hablamos con ellas, enfangadas en la redacción de un segundo libro que se llama La viralidad del mal. Y además tuvimos la sensación en aquel momento de que quedaban cosas en el tintero, en aquella conversación, y nos comprometimos a volver a charlar cuando estuviese acabado este nuevo libro. Y ahora tenemos la oportunidad de seguir descubriéndolas, Félix. Sí, y además añadimos lo mucho que nos preocupa en Señales de Humo, esa proliferación de los discursos de odio o del odium dicta, bueno, que ahora nos explicarán qué quiere decir eso, y es que hace apenas un mes vio la luz La viralidad del mal, así que, bueno, nos hace muy felices tener aquí a las componentes del Proyecto UNA, así que nada, buenas tardes y bienvenidas. Gracias por estar con nosotros. Hola, gracias por invitarnos. Encantadísimo de encontraros. Y vamos directamente a hablar de vuestra nueva creación. Cuando habláis de la viralidad del mal, estáis hablando de una definición concreta de mal y de cómo ese mal, según decís en el libro, prolifera por el mundo online, pero también en el mundo offline, que como bien explicáis, no deja de ser el mismo mundo, la misma realidad, aunque a veces se separen artificialmente. ¿A qué os referís cuando habláis del mal? ¿O qué es eso del odium dicta? Pues el mal, en el libro intentamos tampoco ser como muy simplistas porque, a ver, el mal es como una cosa así que suena muy tremendista y muy absoluta, muy categórica, el bien y el mal, ¿no? Entonces intentamos pensar el mal desde aquello que impide a la gente llevar a cabo sus vidas en plenitud. Entonces intentamos relacionar el mal con todas las estructuras, pues tanto de poder como económicas y sociales, que crean ciertas injusticias y que se reproducen en la esfera digital igual que en el mundo offline, ¿no? Que a veces siempre se dice lo de el mundo real y el mundo de internet, ¿no? Y es como, no, el mundo de internet es real y hay que tomárselo en serio. Y no es que ahora proliferen los discursos de odio porque ha llegado internet y con él ha venido toda la capacidad de los discursos de odio de extenderse, sino que internet es heredero de todas estas estructuras que ya existían de antes. Y bueno, le damos vueltas a todo eso y el concepto de odium dicta, ¿quieres explicarlo tú? Bueno, es que cuando hablamos de discurso de odio, la definición puede llegar a ser un poco perversa, ¿no? Porque en algunas descripciones del término, la legal que tenemos en este país, por ejemplo, habla de un discurso o de algo que pasa por motivo de etnia, de origen, de raza, de sexualidad, etcétera, etcétera. Pero no pone como este pequeño punto que es tan importante de que este discurso tiene que tener la intención de perpetuar injusticias históricas. Y evidentemente no es lo mismo lanzar un discurso más insultante o menos hacia un estamento de los cuerpos de seguridad del Estado, por ejemplo, como es la policía, que hacerlo hacia un grupo social como la gente sin techo. Y nosotros entonces agafamos la definición de Ariel Kaufman, que lo que dice es esto, y pone además el énfasis en que este discurso de odio, el odium dicta del que él habla, no solo se dirige a los grupos sociales que históricamente ya vienen oprimidos como de casa, sino que además tiene una intención muy específica, hacer que la audiencia de estos discursos de odio acabe agrediendo o deshumanizando estos grupos sociales. Precisamente, últimamente se habla mucho de los algoritmos de las redes sociales y de cómo estos favorecen precisamente esos discursos, ¿no? Fascistas, machistas, racistas. Para los que no entendemos mucho de cómo funciona esto, ¿cómo, por ejemplo, puede favorecer Elon Musk desde su red social la campaña, bueno, de su amigo Trump? O, por ejemplo, ¿cómo puede ser que sea más fácil llegar lejos con un mensaje machista que con un mensaje feminista? Claro, aquí volvemos a la idea de que Internet es una continuación del mundo offline, ¿no? Sí. Y hay que pensar que los lugares donde nos movemos de Internet, los servidores, los ordenadores, la programación que se hace, los protocolos de comunicación entre dispositivos, ordenadores, etcétera, y las plataformas en las que nos movemos, las redes sociales.
Y estas redes sociales están programadas por un tipo de persona que no solo tiene un sesgo de identidad, en el sentido de que la mayoría son gente de clase más o menos alta o con capacidad de estudiar, la mayor parte de ellos blancos, la mayor parte de ellos estadounidenses, prácticamente todos son hombres, que esto ya les da un sesgo de identidad a la hora de cómo entienden el mundo y qué cosas se les pueden escapar, ¿no? Es que luego además, en cómo se programan los algoritmos, los sistemas de recomendación, etcétera, pues está también la intencionalidad de decir, pues yo estas cosas las voy a incluir o no las voy a incluir. Por ejemplo, el ejemplo que me lanzabas ahora, ¿no? De Twitter y Elon Musk. Twitter es una red social que, como todas las redes sociales comerciales, lo que buscan es mantenernos pegados a la pantalla para que interactuemos, para conseguir extraernos datos y poder vender esos datos y hacer negocio con ellos, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo lo consigue? Pues llamando mucho nuestra atención, y Twitter lo que ha tirado siempre ha sido por la gresca, ¿no? Por el zasca, la confrontación, etcétera, etcétera. Ir ahí a buscar, a insultar, a buscar la bulla, a decir cosas muy bestias, y Twitter pues escoge no moderar ciertos contenidos, aunque sean contenidos insultantes o sean contenidos de odio, porque crean tráfico. Claro. Como crean tráfico, crean dinero, ¿no? Habláis en vuestro libro de que el caldo de cultivo de todo esto, además de esa intencionalidad y esa sistemática, ¿no? Es una sociedad profundamente precarizada, con una amplia mayoría de trabajos de mierda, en la que cada vez se hace más difícil distinguir el tiempo de trabajo del tiempo de ocio. Llena de miedos, llena de dificultades, y además llama la atención que sean precisamente las víctimas de esa situación quienes se echan a pelear entre ellas y no a combatir a las estructuras que la llevan a esta situación. ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, ahí entramos también en esta otra parte del mal en la que ponemos énfasis, que es el aspiracionismo. Esta idea de que dentro de un capitalismo cualquiera, si se esfuerza lo suficiente, puede llegar a la parte más alta de la pirámide y vivir fantásticamente bien, cuando esto los datos demuestran de forma aplastante que no es real. Al final, las redes sociales comerciales lo que han conseguido hacer es generar esta idea como de marca personal. Es como que el concepto de clase obrera, que ya de por sí se venía diluyendo como idea, ¿no? Ahora mismo se encuentra más bajo ataque con esta idea de que cualquier persona puede ser un emprendedor, tiene que trabajar su marca personal, tiene que trabajarse a ella misma, ¿no? En términos de optimización y de producción, hasta llegar a lo más alto de la pirámide. Entonces, como estamos hablando en estos términos y como al final nos movemos en espacios digitales que lo que fomentan es que cada persona busque esto, trabajar su marca personal, para poder llegar a monetizar contenido, para poder llegar a hacer acuerdos publicitarios con marcas y sacar dinero de ello, la gente no está ahí intentando construir espacios digitales sanos, porque no son espacios que lo fomenten ni que lo permitan en realidad. Pero ojo, que esta semana estamos celebrando que el señor de Globo está achantándose ahora que está viendo las orejas al lobo y ha dicho, bueno, espérate que igual sí que vamos a empezar a cumplir el estatuto de los trabajadores después de tanta protesta. Sí, porque también un aspecto, ¿no?, que nos llama la atención es la victimización de quienes se dedican a propagar discursos de odio, mentiras, sobre todo cuando se les pone en evidencia, ¿no? Porque una estrategia de que da resultados, porque enseguida aparecen hordas de seguidores que les respaldan con argumentos tipo la batalla cultural o políticamente correcto, y consiguen darle, la vuelta a la tortilla. No sé, desde vuestro colectivo, ¿cómo desenmascarar el fascismo sin caer en ese bucle de batallas dialécticas? A ver, hay que ser también conscientes de que hay mucha gente que está en internet y en el negocio del odio, estos monetizadores de odio que le llamamos, que están por el negocio y no por el odio, que están haciendo contenido tirando de estereotipos chungos o contenido antifeminista porque han visto que hay un nicho de mercado, porque al final, pues sí, hay una reacción patriarcal, porque durante la última década el movimiento feminista y el movimiento antirracista pues se pusieron mucho las pilas y empezaron a marcar agenda, discurso. Totalmente. Y pues los tíos también nos acojonamos un poquito aquí, ¿no? Al final es como, ostras, pues nuestra parte del pastel parece que se nos está quitando y que de 26 protagonistas masculinos hemos pasado 25, que Disney ya ha metido segundo y medio de beso lésbico en una peli y parece ya que se nos cae el mundo encima, ¿no? Entonces hay que saber distinguir entre las personas que se victimizan porque sienten que realmente el mundo está cambiando y no son capaces de engancharse a esto nuevo,
pues quienes simplemente están provocando chinchar, ¿no? Esto que se dice mucho de los adolescentes fachas, que, a ver, que siempre ha habido adolescentes gritando viva Franco para chinchar al profesor. Esto no significa que los adolescentes sean ideológicamente fascistas, y hay que ver la diferencia, ¿no? También entre estos y entre otra gente que está aquí porque hace negocio y le da exactamente igual hacer negocio lo que sea. El bulero este que se tiró al barro en el programa de Iker Jiménez ahora está vendiendo camisetas de su imagen tirándose en el barro. O sea, poquísimos escrúpulos, ¿no? Sí. Que luego hay que pensar que gente que esté ideologizada y que sea propiamente fascista no hay tanta. Soy optimista, hacéis una lectura positiva de la realidad y planteáis que hay solución y que la hay incluso para este internet que no está muerto, sino que está de parranda. Ya sé que nos diréis, oye, leed el libro, pero adelantarnos algo, ¿cómo lo arreglamos? Tenemos unas cuantas propuestas en el último capítulo del libro. Yo adelantaría a lo mejor que es muy importante que seamos capaces de imaginar y pensar nuestros espacios digitales y repensar qué queremos de los espacios digitales, en qué comunidades nos queremos relacionar y construirlos o destruirlos o lo que decidamos. Y hay que seguir el dinero, entender quién está financiando qué y aplicar estrategias también de desmonetización del odio, como hacen muy bien nuestras compañeras de País Valencià, que es una asociación cita en Valencia que se dedica a pedir a los anunciantes de periódicos de ultraderecha y de bulos que retiren sus anuncios. Y esto ha funcionado. A Mediterráneo Digital los tienen medio arruinados, que les han intentado meter una denuncia. No sé, hay estrategias. O sea, lo de Globo de antes es otro ejemplo. Sí. Hay huelgas ahora mismo en el sector tech muy importantes por parte de los moderadores de contenido que se comen un montón de mierda también. Y atrevámonos a hablar de expropiaciones o de prohibición de comercio de datos. Y bueno, como que a veces en lo digital nos creemos que ya está todo hecho y que no se puede hacer nada, y en realidad, precisamente en lo digital podríamos pensar y diseñar lo que queramos. Bueno, pues la verdad es que os agradecemos mucho que estéis aquí presentando este libro. Agradecemos mucho el libro en sí, que como decía Andrés, ya algún compañero lo ha disfrutado, y agradecemos mucho el trabajo también que hacéis en la lucha antifascista desde el conocimiento, la información, a dar esas herramientas, ¿no? Pero vamos a pedir que sigáis aquí para ayudarnos a darnos unas pistas concretas en esa lucha, pero vamos a hacerlo después de una pequeña pausa musical. No se ría de la bruja, avería. Oiga usted, no se ría de la bruja, avería. Si se ríe usted, señora, romperá la lavadora. Si se ríe usted, señor, romperá el televisor. No se ría, no se ría de la bruja, avería. No se ría, no se ría de la bruja, avería. No se ría, no derroche, que se va a quedar sin coche. Y mañana irá usted andando a trabajar sin afeitar. Y al llegar no funciona el ascensor y tampoco marcha el aire, por favor, que hay calor. Todo el mundo está alocado, se quemó el ordenador. No se ría, no se ría de la bruja, avería. No se ría, no se ría de la bruja, avería. En aquellos años 80 del siglo pasado, Santiago Auserón... Siglo pasado, suena bastante. Y a mí los años 80 es como que estaba ahí a la vuelta de aquí. Bueno, el siglo pasado, así, tal cual. Santiago Auserón, ahora Juan Perro y por entonces la voz de Radio Futura, nos animaba a tomarnos en serio a aquella bruja avería que se dedicaba a intentar dar al traste con todos los intentos de los electroduendes de montar un programa cargado de mensajes, como aquel que caló tanto en aquella generación de niñas y niños. ¿Solo? ¡No puedes! ¿Solo? ¡No puedes! Bueno, ¿Con amigos? Sí. Sí que nos marcó todos aquello, a a los que éramos chiquitines entonces. Recuerdo otro mensaje en el que iban alternando imágenes de monstruos con una locución que decía "este no lee", con otras de personajes como Charlotte, Robin Hood o Supergirl, acompañadas por un "esta sí que lee", y que terminaba con una imagen de unas ovejas a la que se le decía: "si no quieres ser como estas, lee". ¿Te refieres a esto, Andrés?
Este no lee. Este sí lee. Este tampoco lee. Este sí que lee. Este tampoco lee. Esta sí que lee. Si no quieres ser como estos, lee. Quiero ser un borrego, ¿no? Bueno, pues como decimos, esos eran los mensajes que intentaban contrarrestar a una brujería que se dedicaba a esto. Orgios, filas y desechos. Soy el derecho. Velo porque todo esté bien hecho. Los pobres duerman en catre y los ricos en lecho. Unos vivan en palacios y otros no tengan techo. Defiendo los derechos individuales, o lo que es lo mismo, a los grandes capitales. Protejo la iniciativa privada, es decir, que unos lo tengan todo y otros no tengan nada. Reóstatos, reóforos y turbinas, fundo y gripo en las fábricas y en las minas, porque soy por la gracia divina. ¡Viva el mal! ¡Viva el capital! ¡Ah! ¡Qué mala! Pero qué mala soy. Buenísimo. Pues por desgracia, Andrés, ya no tenemos a los electroduendes que nos ayuden a contrarrestar esos mensajes, pero tenemos a las compañeras del Proyecto UNA, a las que después de habernos presentado su libro La viralidad del mal, le hemos pedido que se queden, bueno, para echarnos una mano con lo que queremos hacer ahora en el programa. A ver qué sale. Pues sí, habíamos pensado que nos ayudarais a contrarrestar esos mensajes de odio que nos encontramos, ya sea en el mundo virtual o en la calle, en cualquier espacio donde desarrollamos nuestra vida cotidiana, la frutería, el grupo de WhatsApp familiar, los espacios de trabajo, en el Congreso de los Diputados, en las redes sociales. ¿Os parece bien, verdad? Seguís ahí, ¿no? Con nosotras. Sí, estamos. Bueno, pues se trata de elaborar de vuestra mano una especie de manual para contrarrestar el mal, que nos preocupa tanto el tema que le hemos hecho una cortinilla y todo. Venga, vamos a ello, Javi, a ver cómo es. Manual para contrarrestar el mal, para contrarrestar el mal. Bueno, pues me parece muy interesante que empieces tú, Félix, porque tú trabajas en un taller y al margen de estereotipos debe ser un ambiente en el que escucharás alguna barbaridad que otra. Te agradezco lo de fuera de los estereotipos, porque afortunadamente, por lo menos en el taller en que yo trabajo, no ya el típico antro, ¿no? Lleno de grasa, con sus calendarios cutres, ¿no? Y lleno de testosterona. Pero es verdad que por allí pasa mucha gente, como decía, y se escuchan, bueno, muchas barbaridades. Por ejemplo, el Día contra la Violencia de Género, pues puse en el tablón de anuncios, ¿no?, un cartel anunciando las mani de esa tarde, y enseguida, bueno, apareció uno de los típicos, ¿no?, diciendo aquello: ¿y por qué no hablas de las denuncias falsas y de los, bueno, hombres maltratados, el Día del Hombre o cosas así, ¿no? Bueno, yo ni contesté porque estaba en el trabajo, pero bueno, no sé si esa es la mejor opción. ¿Qué proponéis desde el colectivo? Claro, a ver, hay que entender que es diferente, ¿no? Por ejemplo, encontrarte con alguien que te dice eso en internet, pues nosotros somos bastante de dejarlo pasar, porque al final lo único que vas a estar haciendo es crear más tráfico y más engagement, y nos suena que una persona una vez consiguió convencer a alguien en internet, pero... Está en el recorrido, ¿no? Pero claro, en este sentido puede ser interesante porque eso es otro ambiente, es un ambiente laboral, y al final pues hay otro acercamiento, ¿no?, más humano, y a veces pues es interesante hablar de tú a tú. Esto no significa que puedas convencer a todo el mundo de nada, pero también pues es chulo. Nosotros decimos que está bien como marcar unos límites de las cosas que son aceptables y de las cosas que no, ¿no? Claro. Entonces, que no sean aceptables determinados comentarios machistas ya es marcar un límite bastante interesante. Si luego esta persona dice, oye, ¿por qué no hablas de los hombres maltratados? Pues siempre se le puede decir, pues mira, si quieres te puedo pasar algún libro de feministas que están muy preocupadas por la masculinidad, porque hay un mogollón de feministas que han analizado la masculinidad y que realmente están preocupadas por los problemas de los hombres. Y oye, pues igual se lo lee y todo y cambia un poco su parecer. Oye, ya un cartel de la manifestación del Día contra la Violencia Machista en un taller, vamos, eso hay que hacerlo. Eso ya marca. Bueno, Andrea, ahora te toca a ti. Tú que te mueves por el barrio mucho y aquí habrás vivido mucho eso, ¿no?, de esa contradicción de la que hablábamos antes, que precisamente en un barrio obrero como es este, ¿no?, de la Hispanidad, con mucha gente en situación de precariedad, pues con problemas de vivienda, haya mucha gente que asuma los dictados del odio, ¿no?, de los que veníamos hablando. Pues sí, precisamente
por ejemplo, ¿no? Eso de la vivienda es algo que me resulta difícil de entender. Aquí en nuestra zona, en este distrito, igual que en cualquier distrito de barriadas con especiales dificultades en cualquier sitio de España, ha habido mucha gente que se ha visto obligada a meterse en una casa vacía, pero luego el discurso que encuentras en la calle, en los bares, en las tiendas, sigue siendo un discurso de miedo, ¿no? De miedo a los ocupas. Sí. Vamos, el otro día una señora volviendo apurada de la compra me decía: ay, hijo, voy corriendo, no vaya a ser que me la ocupen, que la cosa está muy mal. Sí. ¿Cómo podemos tranquilizar a esa señora o cómo podemos contrarrestar ese discurso? Claro, esto es uno de los ejemplos de que los discursos de odio se mueven en Internet, pero tampoco les hace falta Internet para moverse. Porque tenemos ahí a la amiga Ana Rosa haciendo apología del miedo a que te entren en tu casa cuando vas a comprar el pan, y todo para vender alarmas al final y para mover el foco de la crisis de vivienda, de enfocarla hacia otro lado que no sean los especuladores y los terratenientes. Yo a este tipo de gente está asustada y que al final también entiendo cómo es esta angustia, ¿no? Que la crisis de vivienda es para todo el mundo y solo faltaría que te quitaran tu casa cuando te vas a comprar el pan. Le intentaría contar lo que pone la ley del allanamiento de morada. Y luego intentar tirar del hilo de por qué alguien quisiera que tú pensaras que esto puede pasar cuando no puede pasar en realidad. ¿Quién hay detrás de esto? ¿Quién está interesado en vender muchas alarmas, por ejemplo? Y hay datos de que el negocio de las alarmas se ha disparado en los últimos años y, no sé, al final todo esto también es una reacción hacia un movimiento organizado por la vivienda que está viendo en los últimos tiempos. Está consiguiendo marcar agenda y, por lo tanto, tiene una respuesta reaccionaria a la altura, como siempre que consigues mover algo. Otro discurso que encuentro mucho en el barrio es el que tiene que ver con el odio al inmigrante, ¿no? Ese discurso xenófobo de vienen a robar o a violarnos o a liar la parda o a quitarnos nuestras costumbres. Pero es que lo oímos incluso en críos cuyos amigos de clase se llaman Mohamed, Guli, que es georgiana, o Nelson, que es ecuatoriano. Y cuando de alguna manera le contrastas, ¿no? Le dices al chico, oye, que esos son amigos tuyos y también son inmigrantes. Se quedan como impresionados, ¿no? ¿Cómo hemos convertido de alguna manera esa frase hecha o ese miedo al otro y se trasciende en la dialéctica a pesar de que nos relacionamos, compartimos, convivimos, incluso nos enamoramos de personas que vienen de fuera? Son las preguntas difíciles, ¿eh? No sé, mira, este es un caso curiosísimo porque es que lo que dices tú es como una especie de desdoblamiento de personalidad. Que tus amigos, eso, todos tienen unos nombres y unos tonos de piel y que clarísimamente marcan que posiblemente vienen de fuera y son tus colegas, pero eres capaz de deshumanizar a toda la gente que no son ellos. Y es curioso, ¿no? Es como que también esta excepción de, bueno, pero es que él es el buen emigrante, ¿no? Él es el buen emigrante, el resto no, él sí. O sea, porque aquí es difícil humanizar mediante... Piensa, si tu colega fuera emigrante o si tu hijo fuera transgénero, porque es una cosa que se utiliza mucho y que suele funcionar. Pero en este caso es curioso que sí que se crea este desdoblamiento de personalidad. Yo creo que también es importante pensar, ¿por qué crees que se habla tanto que los migrantes hacen esto o hacen lo otro o cometen crímenes? Por ejemplo, que es la cosa que más se dice, ¿no? ¿Tú por qué crees que se habla de esto? ¿A quién le interesa que se hable de esto? ¿Y qué puede llevar a una persona que es migrante, que se echa una mochila en la espalda y se cruza un desierto o se cruza un océano para irse a un sitio donde igual ni hablan su idioma? ¿Por qué haces eso y luego te pondrías a delinquir? ¿Realmente hay mucha gente que haría esto? No, obviamente no. Y si hay gente que vive en la marginalidad y vive como buenamente puede, lo más probable no es que sea porque son migrantes, sino porque precisamente carecen de derechos y carecen de oportunidades y se ven abocados. Habría que preguntar cómo nos portábamos los migrantes españoles cuando huíamos de la dictadura franquista allá en Europa o en Latinoamérica. Otro tema no es el de... Esta es la complicada. Sí, porque toda ronda. Sí. Tema de los grupos de WhatsApp, ¿no? Y yo estuve en uno de ellos desmintiendo el bulo este del parking de Bonaire, ¿no? Contrastando con información. Bueno, y el que lanzaba la conversación, ¿no? Sin yo sacar el tema, decía que por el cambio climático, que decía que eso es el timo climático, que nos habían lavado el cerebro a todas, en fin, la Agenda 2030. Yo no entré al trapo. ¿Hice bien o había alguna respuesta ante eso? Se dice esto de que dato no mata relato, y creo que es bastante cierto hacia los emisores de bulos o de desinformación.
pero siempre tienes que tener en cuenta también el resto de la audiencia. Sí. O sea, cuando estás teniendo una discusión en un sitio público, hay gente que no está participando de la discusión, pero que está leyendo, escuchando o viendo lo que sea. Entonces, se puede entender como una tarea de información o de difusión o de divulgación hacia esta gente. Y creo que es importante trazar una táctica distinta en función del espacio digital del que se trate. Si es un espacio digital que en principio tiene otro propósito, digo, no sé, un grupo de familias del cole o de encontrar perritos perdidos por el barrio, se puede alegar que este grupo no es para esto y que todos tenemos muchas opiniones políticas y que a lo mejor nos las estamos guardando. Pero, bueno, también se puede entrar al trapo. Yo creo que es importante valorar eso, dependiendo de la situación, y entender. O sea, como que al final hay ciertos posicionamientos que tienen como un poco complejo a la hora de ocupar mucho espacio. Y en general no son los nuestros, ¿no? Entonces, en espacios laborales, por ejemplo, yo lo veo muy claro. O sea, que en un espacio laboral no se tiene por qué estar aguantando ciertas cosas. También que una cosa es la persona que emite pues bulos absolutamente conspiranoicos desde la posición de yo conozco la verdad y todos vosotros sois borregos, a que estamos hablando de gente en la que no va a haber absolutamente ningún dato ni nada que pueda convencer a esta persona, al menos de buenas a primeras. La gran parte del conspiracionismo funciona desde lo emocional. Y de hecho, gran parte de la propaganda política, sobre todo de la ultraderecha, funciona desde lo emocional. Porque cuando tú sientes que tienes el acceso a una verdad oculta y que el resto del mundo es tonto, todo el mundo es tonto menos tú. Eso, en un mundo tan complicado como el que estamos ahora, en el que hay tanta información, pues es te muy da... satisfactorio. que es una y muy tranquilidad. tranquilizador. Claro, o sea, es que irse a dormir en el mundo en el que estamos pensando cómo vamos a arreglar este merder que hemos creado es un tema. Pero si tú te vas durmiendo pensando, bueno, es que hay una élite cabalística de lagartos del hiperespacio que lo han controlado todo y no hay nada que hacer y solo yo lo sé y mis 4 personas colegas del grupo de WhatsApp, pues claro, sí, duermes más tranquilo. También, ojo, cuidado, porque esto aleja mucho a las personas de su entorno, porque claro, cuando estás diciendo todo el rato cosas que en la gran mayoría de la gente piensa que no son verdad, porque todo el mundo sabemos que en el parque de Bonaire, por seguir este ejemplo, no hubo muertos y se puede comprobar que no hubo muertos, pues esto alejará a la gente de ti. Y es muy difícil, pero cuando tenemos gente cercana que entra en temas conspiranoicos, a veces está bien como tenderles una mano desde lo emocional, desde no dejarles totalmente solos, ¿sabes? Como mantener una línea de vida, una línea de cordura, para que en el momento en el que una persona que está ya totalmente bunkerizada se dé cuenta de que no le está haciendo bien, pues que tenga esa línea para ir volviendo poco a poco a conectar con el resto del mundo, ¿no? Pero que sacarlos a base de darles datos no se puede conseguir de la noche a la mañana, porque es que eso, funcionan desde lo emocional. Están intentando suplir esta inquietud, esta ansia por no saber cómo funciona el mundo, que al final pues también es normal y hay que entender. Muy bien, bueno, pues nos vamos quedando sin tiempo, pero que sepáis que tenemos aquí 2 pilas de tarjetas, una con situaciones, Twitter, Congreso de los Diputados, cena de Navidad, oficina, en el bar, y otra de frases que pone transfobia y que habla de un comentario durante las Olimpiadas, otra que dice memoria democrática, que habla de con Franco sería mejor, otra que dice genocidio, en la que se puede leer los palestinos no son personas, otra que dice homofobia, en la que pone estamos gobernados por maricones, y otra que dice machismo, en la que se lee para terminar la noche nos vamos de putas. En fin, se trataba de unir situaciones con frases, pero la verdad que no podemos estiraros más, lo entendemos, pero que sepáis que nos apetece muchísimo leernos vuestro libro para poder interpretar ambas cosas, tanto las situaciones como las frases, descontextualizarlas y ser capaces también de combatirlas, ¿no, Félix? Sí, totalmente. Pues nada, pues muchísimas gracias nuevamente por el libro, por el trabajo y bueno, y por prestaros a la entrevista y a este juego que hemos hecho. Esperamos que sigáis ayudándonos a contrarrestar el odio en las redes y en las calles y animamos, lógicamente, a nuestros oyentes a leer La viralidad del mal, quién ha roto Internet, a quién beneficia y cómo vamos a arreglarlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Sí, genial. Un abrazo. A vosotros. Un abrazo. Un abrazo, suerte. Muy bien. Cuidaros mucho. Igualmente, seguid así. Mantener viva la memoria
mantener viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria. Bueno, Bego, pues para hablar de discursos de odio, nada mejor que hablar de la propaganda nazi, ¿no? Que fue un mecanismo para normalizar la violencia entre la población alemana de la época. Y desafortunadamente este uso de los medios no es un caso único en esa etapa de la historia. Los nazis desarrollaron la campaña de propaganda más exitosa de la historia, tomaron el control absoluto de la literatura, la prensa, la radio, el teatro, el cine, la educación, vamos, inundándola de mensajes xenófobos, anticomunistas y antisemitas, vamos. Sí, además logrando ampliamente su objetivo, ¿no? Ya que las acciones del gobierno fueron permitidas por el pueblo. No tenemos que olvidar que ese partido político fue electo por la sociedad alemana. Exactamente, que no se nos olvide, ¿no? Porque a pesar de sus evidentes y agresivos principios, fue reconocido y votado, alemanes defraudados y desmoralizados de todas las capas sociales que abandonan las prácticas políticas tradicionales y entregan su última esperanza al nacionalsocialismo y a su líder, a Adolf Hitler. Pero si me lo permite, Bego, te voy a poner un pequeño corte de un reportaje realizado por el Grupo Inter de Investigación en Educación Intercultural de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que investiga las transformaciones socioculturales vividas en España, sobre todo desde los años 90, con el objetivo de contribuir a la construcción de un modelo educativo más justo, que ponga en valor la diversidad cultural y que sirva, bueno, como herramienta de cambio político y social y contrarreste esto que hablábamos de los nazis, ¿no? Venga, muy bien. La Real Academia Española define el odio como una aversión hacia algo o alguien cuyo mal se desea. Una idea que desencadena en el odiante una intensa emoción de repulsa hacia otra persona o grupo al que se desea destruir. El odio es tan antiguo como la historia de la humanidad. Uno de nuestros mitos fundacionales, el de Caín y Abel, tiene al odio como motor del relato. El odio está grabado a fuego en nuestra arqueología emocional, política y social. Ha movido mares y montañas, ha construido civilizaciones e imperios, ha cometido matanzas y sembrado hostilidades que aún hoy moldean nuestras relaciones humanas. Nuestra cultura occidental está cargada de estereotipos sobre otras culturas que lograron vencer la noche de los tiempos. Basadas en teorías sin base científica, renacen en el imaginario colectivo valoraciones disparatadas sobre las diferencias humanas. Algunos grupos de poder han sabido manejar estas ideas trasnochadas para inventar enemigos, para sembrar conflictos y para dar pábulo a discursos tan afilados como lanzas guerreras y tan letales como balas de cañón. A los menas, a los que pagan 4.700 euros al mes en Madrid. 4.700 euros al mes que una pensionista no tiene. El odio al otro, al diferente, al extranjero, ha servido para desviar el descontento de las masas hacia grupos minoritarios más débiles, sin voz y sin defensa, culpables útiles de los males que acechan a la sociedad. Una espiral de odio que en contextos de crisis puede derivar en terribles consecuencias, como la historia lamentablemente nos ha demostrado. Reconocer la diversidad cultural lo que supone es reconocer que todas las personas que nos educamos juntas cuando nos relacionamos... Bueno, pues esto es la propuesta del Grupo Inter, ¿no? Que es un grupo que está formado por investigadores y, bueno, han generado un proyecto pionero con el que se propone entender, analizar y desmontar los discursos del odio presentes en nuestra sociedad actual. Uh-huh. Y es que, desgraciadamente, esa cultura del odio, que el siglo pasado por poco acaba nada menos que con nuestra civilización, no hará más que crecer en manos de
de agitadores, de personas agitadoras que ansían los más altos puestos de poder. Por eso hoy hemos querido visibilizar en este programa la gran labor de las personas que luchan para desmontar estos discursos y sus consecuencias. Abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Na, 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 na. La imagen y las cosas que decía aquella bruja vería del mítico programa infantil de los años 80 podían inducir a la broma, a la risa, pero los electroduendes nos recordaban que había que tomárselo en serio. No pretendíamos que el programa de hoy fuera un homenaje a aquella bola de cristal de la que este año se han cumplido 40 años, pero ya que la música y los gags de aquel programa nos han servido de hilo conductor a la presentación de La viralidad del mal, el último libro del proyecto UNA, recordemos que el mensaje sigue siendo el mismo. Sí, Félix, el mensaje sigue siendo que esto solo lo podemos construir colectivamente. Solo no, con amigos sí. Que tenemos que seguir formándonos e informándonos. Eso de si no quieres ser como ellos, lee. Y que nos tomemos en serio, por muy ridículo que nos parezcan estos personajes que parecen sacados de una película de Berlanga, esos brazos levantados cara al sol o esas esvásticas mal pintadas. Sí, Bego, porque el mal, el fascismo, ya lo hemos visto muchas veces, en el peor de los casos, puede llegar a matar sin inmutarse a millones de personas, pero es que en el mejor de los casos sirve de freno para esos avances que tanto falta nos hacen en materia de igualdad, de lucha contra el cambio climático, de reconocimiento real de derechos sociales como el de la vivienda, por ejemplo, de todas las cosas que nos preocupan en señales de humo, vamos. Se transforma en barro, si abro los ojos. Por eso nos parece tan interesante el trabajo que hace Proyecto UNA y por eso nos ha parecido tan interesante su último libro, La viralidad del mal, publicado por la editorial Descontrol y que pueden encontrar en su librería de confianza. Así que yo me voy ahora mismo a Salté, que voy a buscar el mío. La vida se enciende, se prende, arde, me hiere. Bueno, Bego, pues ya no hay más, ya nos tenemos que ir, nos despedimos como hacemos cada semana y como siempre queremos recordaros que podéis encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio y del Salto Radio y que es muy fácil ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo humodosorillas@gmail.com o de las redes sociales. Nos seguiremos escuchando, buena semana. Buena semana. Desde la frontera, señales de humo. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. No hacemos esto porque sí, ni siquiera porque creamos que lo hacemos bien, sino porque creemos que este programa tiene sentido y razón. Pues así queremos que sea nuestro micrófono, porque canto que ha sido valiente siempre será canción nueva. siempre será canción nueva. Onda climática, retos globales, rutas locales. Hola, soy Uda Costa, presidente del Club de Buceo Capitán Garfio. Pertenecemos a la Federación Española y Andaluza de Actividades Subacuáticas. También somos miembros de la Red de Vigilantes Marinos, con la que colaboramos realizando puntualmente limpiezas de fondos marinos para concienciar a la sociedad del problema de las basuras submarinas. Nuestra principal actividad es la deportiva y las salidas de buceo recreativo cada fin de semana para disfrutar de los fondos marinos del litoral andaluz. A lo largo de los años hemos ido observando cómo esas limpiezas puntuales cada vez se van quedando más cortas y hemos visto la necesidad de que en cada uno de nuestros buceos es necesario actuar contra las basuras que nos encontramos. Esto hace que pusiéramos en marcha nuestra campaña Más buceo, menos basura, en la plataforma Ecolatras creada por Ecovidrio. Este proyecto pretende que cada uno de nosotros en nuestros buceos recreativos dediquemos unos minutos a retirar aquellos residuos que nos encontremos. Recordemos que a diferencia de nuestro día a día cuando paseamos y vemos basura en el suelo,
siempre nos queda la esperanza que la recojan los servicios de limpieza. En el fondo del mar esos servicios de limpieza no existen, por lo que tenemos que ser nosotros los que retiremos esa basura que tanto daño hace a nuestra fauna y flora. Si no eres buceador, también puedes mojarte con nosotros votando nuestra iniciativa desde nuestra web o desde el espacio Ecolatra, buscando nuestra campaña Más buceo, menos basura. Nuestro único objetivo es ayudar a nuestro medio ambiente dentro de nuestras posibilidades e intentar concienciar a la sociedad del problema que existe con ella. Y si es posible, dejar un planeta más limpio y con futuro a nuestras generaciones venideras. Onda Climática, el podcast creado en el marco del proyecto Onda ODS. Más información, ondaods.org. Financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gobierno de España.